Mi visita aquí al Estado Zulia tiene dos razones fundamentales. Yo ando, por supuesto, acompañando al presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, si son los términos que podemos utilizar para no autocensurarnos. Y hoy sostuvimos acá una reunión con varios factores políticos que forman parte de la plataforma unitaria y más allá, inclusive también una segunda reunión con sectores de la sociedad civil, donde estaban representantes de algunos gremios, sindicatos, dirigentes estudiantiles y también partidos políticos. Eso forma parte de la agenda del presidente Guaidó, que tiene que ver pues, con la atención, la escucha, ¿no? El planteamiento y también información acerca de qué está pasando. Y siempre hay muchas interrogantes con el diálogo de México, si eso avanza o no avanza, que si con la cumbre de las Américas, pero también sobre todo sobre los últimos avances que ha tenido la plataforma unitaria. Casualmente un zuliano hoy en día está al frente en la Secretaría, que tiene pues la labor de, de mediar, de ser interlocutor, ¿no? Con los partidos políticos que se envía allí, sobre todo en medio de la conformación, discusión y configuración de un reglamento para elecciones primarias y de un reglamento ya aprobado para la toma de decisiones y el funcionamiento también de la plataforma. Entonces hay como una nueva etapa que tiene que ver con un reordenamiento, un proceso de reorganización, sobre todo después de los nefastos resultados del 21 de noviembre, que yo sé que a veces nos cuesta hablar sobre eso, y estando en el Zulia tú puedes decir, bueno, pero es que en el Zulia ganamos, sí, pero en el resto del país en la gran mayoría no se ganó. Yo creo que habían oportunidades para hacerlo y no hicimos cosas que tenemos que hacerlas. Y el propósito de enmienda va mucho más allá de reconocer solamente el error. Va con cómo lo reconoces, pero también cómo buscas corregirlo. Parte de esa corrección tiene que ver con el segundo propósito por el cual estoy también en el Zulia, que es un proceso de legitimación que está llevando a cabo Voluntad Popular. Nosotros iniciamos un proceso de legitimación que tenía que ver primero con unas elecciones de nuestras estructuras de base, equipos parroquiales, equipos municipales de activistas, posteriormente equipos regionales y equipos nacionales. Este fin de semana nosotros culminamos con el proceso de la selección de los responsables, conductores de nuestros equipos municipales de activistas en todo el país. Nuestros 335 municipios y un poco más, porque también tenemos municipios políticos, terminamos de configurarlo en las próximas horas, es decir, entre mañana y pasado mañana. Y bueno, nosotros tenemos esa actividad acá en Maracaibo el día de mañana, donde estaremos nosotros en un proceso de legitimación de los 23 municipios que tiene el Estado Zulia, me corren ustedes si no es así. Sí. Y pues por supuesto también con las autoridades regionales. Aquí han llegado a construir un consenso, y en ese caso pues tú vas a una asamblea de legitimación. Cuando eso no es así, vas a procesos de asamblea de equidad, que es un conteo, unas primeras como tal. Entonces esa es nuestra segunda visita, perdón, esa es, bueno, nuestra segunda visita este año, por cierto, acá al Estado Zulia, pero es también la segunda parte de nuestro propósito de estar acá en Maracaibo el día de hoy, y seguiremos pues los próximos días hacia el Estado Falcón y seguramente pues seguiremos nuestra gira. Ya nosotros, en mi caso particular, ya le dimos una vuelta al país, estamos ya en la segunda etapa, cerca ya del 50% de nuestra segunda gira, haciéndolo ya a niveles municipales, en un proceso que, como bien te decía, tenía que ver con lo que ocurrió el 21, es decir, los partidos tienen que ir a un proceso de reorganización, de redefinición, por así decirlo, de discusión interna también, porque, bueno, pasaron muchas cosas allí. Como yo te lo decía, ustedes quizás acá no tienen la película completa, porque acá, gracias a Dios, se ganaron la gran mayoría de las alcaldías, se ganó la gobernación del estado, tienen unos cuadros políticos que aquí no son de oposición, ya pasan a ser gobierno, entonces tienen otro tipo de responsabilidades, pero a nivel nacional en la política grande pues tienen que ver con cuadros políticos que están haciendo pues, oposición al gobierno de Nicolás, y eso obedece también de que también otros partidos están también haciendo lo mismo, pero eso no es suficiente. ¿Y por qué digo que no es suficiente? Porque también se está dando una discusión dentro de los partidos, también dentro de su rol más que ideológico, es su rol, comportamiento y actuación en tiempos de crisis. Por ejemplo, mi partido, Voluntad Popular, hoy en día no discute entre ideologías de izquierda o derecha. Creo que eso hoy en día es un despropósito, sobre todo porque el gran problema que tenemos nosotros tiene que ver con libertades, con instituciones, Estado de Derecho, y las ideologías en este sistema que tenemos hoy en día pues no caben. Por más que nos tildan nosotros de derecha, ¿no? Otros nos tildan de izquierda o de terroristas y todo lo que se diga, pero nuestra gran discusión tiene que ver cómo los partidos políticos se reconectan con la sociedad. Hoy en día un porcentaje importante que no se identifica con partidos políticos, incluso que no se identifica ni con la oposición ni con el gobierno de Nicolás, y eso obedece seguramente que hay una desconexión. ¿Cómo tú reencuentras de nuevo hacer clic para que eso sea todo lo contrario? Porque los partidos siguen siendo un
una herramienta de lucha para conseguir el objetivo grande que todos deseamos. Entonces, seguramente hay otros partidos haciendo lo mismo, pero Voluntad Popular, que es por quien yo puedo hablar en este caso, estamos en ese proceso después de una discusión que se dio el año pasado, solamente que esa discusión se pospuso por el caso de Barinas. Es decir, quien protagonizó los eventos del 21 de noviembre fue una persona de Voluntad Popular en nuestro estado. Y tú me decías, bueno, y hablemos también algo acerca de Barinas. Bueno, Barinas pudo ser un ejemplo lo que pudimos hacer para el país. Tú que ahí pasan cosas importantes. La gente habla del 9 de enero y a veces dice, mira, ¿cómo ustedes hicieron para conseguir la victoria el 9 de enero? No, porque es que antes, antes del 9 hay un 21. Es decir, el 9 es la ratificación de un hecho que se consumó el 21. Es decir, el 21, una sociedad, ¿no?, harta no solamente de la prepotencia, de la gobernanza de una familia por más de 20 años, cerca de 22 años, creo que es lo que tienen ellos en el poder, siempre había sido un Chávez que había gobernado el estado de Barinas desde el año 1998, cuando el progenitor del presidente difunto Hugo Chávez ganó la gobernación del estado. Desde ese entonces siempre fue un Chávez quien estuvo al frente de la gobernación. Y un caso muy particular en el estado, en Barinas, es que la única gobernación que gana un sector de la oposición en el país donde el candidato no era exgobernador. Entonces, era el que fue nuestro caso. Ahora, el asunto está, o dónde está tal vez, lo épico está así, seguramente en ganarle a la familia, en derrotar al último Chávez en el ejercicio del poder, pero también en entender cuál era la real importancia, ¿no?, que había en este proceso. Lo primero, hablar con claridad a nuestros conciudadanos, en este caso a los barineses. Lo segundo era cómo defendíamos, ¿no?, algo que nos querían robar. Y eso tuvo que ver con un proceso de preparación, un proceso de unidad, un proceso de mucha convicción por parte de nuestros testigos y nuestro equipo político. Y lo otro que tuvo que ver, que fue de gran resonancia, bueno, cómo respondíamos ante la crisis que se nos presentó, ante el estamento militar interviniendo en el proceso, con la no aparición de las actas, con el conclave militar en los siguientes días que se hizo para no reconocer un resultado que les adversaba a ellos, y después la herramienta, ¿no?, de la Administración de Justicia que ellos tienen, que es una especie de tenaza, de cómo utilizaban a STCJ para influir sobre otro poder del Estado. Y esto tocó varias alarmas. Una tuvo que ver entonces que es que no era suficiente el hecho de tener rectores en el CNE, sino que no hay separación de poderes en este país. Y eso influye, ¿no?, de manera preponderante ante cualquier evento electoral. Si eso pasó en Barinas, ¿qué no puede pasar en una elección nacional? Se podría uno preguntar. Y eso también nos da una enseñanza. No solamente la reacción que tuvimos nosotros de proponer otros candidatos, ¿verdad? Porque después no solamente me inhabilitan a mí después de haber ganado la elección, la segunda, por cierto, que me hacían, sino que después entonces inhabilitan a un segundo candidato o un tercer candidato, amenazan a otros candidatos que si eran candidatos les ofrecían, bueno, inhabilitaciones, cárcel y todo lo demás, hasta que decidimos escoger a una persona que ya había sido electa, que era reconocido por el Consejo Nacional Electoral, porque ya había sesionado, era diputado ante el Consejo, que es hoy en día el gobernador Sergio Garrido. Pero no basta con esto. Se mudan a nuestro estado, bueno, gran parte del tren ministerial de Nicolás Maduro, el estamento militar se mantiene allá, gobernadores que habían sido electos cercanos al estado de Barinas pues también lo hacen, y eso nos trajo a nosotros, bueno, un reto superior que gracias a la gente, a la confianza que pudimos nosotros desprender también en ellos, bueno, se pudo ratificar en mayor cuantía, mayor participación, porque participó de un 45 el 21, un 55 el 9 de enero. Ahora, tú pudieras hoy sacar de allí varios ejemplos y escenarios que se van a presentar en el país. ¿Qué pasa si hay recandidato de la oposición que resulte ganador de las elecciones primarias, lo inhabilitan al día siguiente? ¿Qué pasa si le dan orden de captura y todo lo demás? Bueno, son procesos que esos insumos que tenemos allí, ese antecedente que tenemos nos puede ayudar para configurar estrategias, ¿no?, en los distintos escenarios que se nos vaya presentando. Pero hay cosas buenas que han venido pasando. Eso dio como pie de que la gente pueda decir, mira, si eso pasó en ese nicho del oficialismo, creo que nosotros, pues, con toda la adversidad que ellos tenían, tuvieron que ganar en 23 años, lo ganamos en 50 días, ¿no?, en 2 oportunidades. Entonces, bueno, con todo el dinero que se invirtió, fuimos capaces de revertirlo. Bueno, cómo eso se puede calcar o emular en el país. Y creo que quizás ese es el gran ejemplo que hoy en día tiene nuestra experiencia del pasado 21 del 9 de enero. Nosotros nunca nos achicharramos. Por supuesto que tú sientes frustración cuando no te reconocen una victoria, pero más allá de eso, nos tocó amarrarnos las trenzas, ¿no?, de las botas y seguir de nuevo en la calle. Yo terminé siendo jefe de campaña del hoy en día gobernador del estado.
Y bueno, yo estoy en otro rol distinto que tiene que ver pues, con ayudar en la conducción de Voluntad Popular, el partido pues, al cual yo pertenezco al momento de su fundación. Y en ese rol nos corresponde a nosotros, he sido fiel creyente todo este tiempo de la participación, del proceso organizativo, ¿verdad? De que la elección es una herramienta muy poderosa de la ciudadanía, pero que tenemos que prepararnos, ¿no? En distintos escenarios, en el caso electoral a profundidad, para poder darle la pelea, ¿no? Al régimen en el año en que ellos decidan que es la elección, ojalá sea producto de una negociación lo más pronto posible, que se coloque una fecha, pues por supuesto con las condiciones necesarias. Eh, a- Cuando comenzó al inicio de la conversación, nos hablabas de lo que era la legitimación pues, de la fuerza del partido. Eso es muy importante. Eh, pero muchos pensamos, o muchos piensan, mejor dicho, que hace falta más que eso, que hace falta unidad, o sea, unirnos entre los partidos. Si no existe esa cohesión entre los partidos y unificar un solo candidato, por ejemplo, va a ser muy difícil. O sea, unidos, pues quizás se podría conseguir mayor resultado. En ese sentido, Voluntad Popular eh, y su persona, diputado, ¿qué nos puede expresar? Mira, la unificación va mucho más allá de los partidos. La gente dice, pero es que en Barinas ganaron después que subieron. Y eso es totalmente falso. Nosotros ganamos el 21. ¿Qué pasó para el 9? Es distinto. Cuadros medios de aquellos partidos que tú llamabas de la denominada alianza se inclinaron por apoyarnos. Otros que públicamente dijeron, mira, vamos a apoyar al candidato de la unidad. Pero si se pones a analizar, las tarjetas secuestradas se mantuvieron en el tarjetón. Tarjetas que en el pasado habían confundido a nuestro electorado se mantuvieron en el tarjetón. Hubo un despertar de la conciencia de la gente. Y la gente entonces entendió que tenía que votar por una tarjeta que generara confianza. La tarjeta fue la tarjeta de la unidad, la tarjeta de la manito. Y pudo transformarse eso en mayor cantidad de votos. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo creo que el hito que puede significar la unificación, amalgamiento, por así decirlo, de los ciudadanos alrededor de una figura que unifique es el tema de las primarias. Y eso creo que está claramente dicho. Como es tanto así, también es un blanco muy claro por los factores del poder de facto en atacarlo. ¿Y cómo lo atacas? Bueno, caballos, metes ahí varios troyanos para que dividan, para que boicoten el proceso. Entonces, hace falta una agitación de conciencia bien importante en Naciones para que la gente pueda aprender a discernir entre unos y otros, para que la gente no pueda generalizar, que muchas veces la frustración hace que lo haga, y entienda que hay personas, como fue el caso de Barinas, que están dispuestos a llegar hasta sus últimas consecuencias por defender una causa, una idea, una convicción. Y eso le va a dar a la gente apoyo, la gente va a creer y va a seguir. La unificación del propósito. Eso es superior a la unificación solamente de partidos y de tarjetas. Si nosotros logramos hacer eso en los próximos meses, vamos a tener una herramienta muy poderosa capaz de derrotar al régimen en un evento electoral. No hacerlo significa también el peligro de que nosotros legitimemos con ese evento electoral 6 años más o quién sabe cuánto más también del régimen en el poder. ¿Cuál sería su mensaje? Entonces, final para el pueblo zuliano y para todo el país. Mira que si alguna herramienta utiliza el régimen para debilitarnos es mental, con quedarnos en desesperanza. Y creo que la gente allí donde tiene que ser más fuerte. No hay la menor duda que todas las responsabilidades por las circunstancias en las que estamos hoy en día los venezolanos es culpa de Nicolás Maduro. Y eso podemos decirlo nosotros a los cuatro vientos, independientemente de las consecuencias que eso nos traiga, porque es la verdad. Y creo que depende de nosotros mismos entenderlo. Y también entender, yo eso acompaño a la gente, de que es mucho más fácil o es mejor administrarse para un evento electoral que para una protesta tal vez, te genera menos miedo. Pero aquí hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad sobre el caso. Yo soy de los que piensa que la gente tiene todo el derecho del mundo de criticar, de enfurecerse, de frustrarse, pero lo que no tiene es el derecho de bajar los brazos. Si eso nos pasa como ciudadanía, si eso nos pasa como nación, estaremos entregando el país y creo que no tiene ningún sentido, será todo un despropósito hacerlo. Nuestra tarea está entonces en que eso no pase, en mantener viva la llama de la esperanza, con mucha responsabilidad actuar en función de conseguir la unificación de los venezolanos y prepararnos de verdad, como decimos nosotros, para poder derrotarlos a ellos en ese escenario. Yo creo que hay una posibilidad cierta, hay una fecha que tiene que darse más temprano que tarde. Toda
régimen de estas características siempre tiene algún día que someterse al escrutinio de la gente. Y ellos también están muy cerca de someterse a ese escrutinio y nosotros tenemos que prepararnos para que cuando ese momento llegue, darles el zarpazo final.